Cuando uno va a... ¿Qué opinan? Cuando Cuando uno va al médico. una persona empieza a normalidad Cuando haces la consulta. y empieza a buscar ayuda y bueno, busca ayuda. Cuando se encuentra con el médico en la consulta. Para mí antes, para mí es antes, ya desde que empezás a ver a qué médico podés buscar, pedir recomendaciones, me parece que empezaría ahí. Claro, en realidad coincido con vos, Marcela, en el sentido de que antes de la consulta ya hay una representación interna del médico y se establece algún tipo de relación con él, aunque todavía no se haya tornado real esa relación. Cuando una persona detecta en su interior una molestia, un síntoma, un dolor, alguna cosa que le hace suponer que tiene una enfermedad, eso probablemente se va a asociar rápidamente a la búsqueda de ayuda frente a esa situación, a alguien que sepa lo que le sucede, que pueda darle una significación y que pueda resolverlo. Entonces, como vos bien decís, se establece, empieza a buscar, como decía, recomendaciones, mira en la cartilla, pide un turno, hace una cantidad de cosas que van acercándolo a ese vínculo realizado, digamos, pero que inicialmente va a ser imaginario, va a estar en la fantasía, y que de alguna manera va a tener determinadas expectativas dependiendo de la experiencia de la persona, obviamente su historia médica, si ha tenido buenos médicos, malos médicos. En el caso de los chicos también va a depender mucho de la actitud de los padres y de la historia médica de estos padres y de cómo, qué es lo que suponen que van a encontrarse, ¿sí? Y también hay un elemento obviamente cultural, ¿sí? De lo que sabemos más o menos que podemos encontrar en los distintos lugares en los que vamos a consultar, ¿sí? También varía la actitud en cuanto a cómo él se va a presentar a la consulta. Como dice ahí, pacientes que son conscientes de su derecho a la atención y que van estableciendo una relación de razonable simetría con el médico, pacientes que sienten que les están haciendo un favor y van más bien en una actitud de sumisión, de humildad, de desvalorización frente al médico, pacientes que por el contrario se van a mostrar arrogantes por una cuestión de estatus, de dinero, de prestigio, de jerarquías, etcétera, o pacientes que no están conscientes y que no pueden evidenciar una determinada actitud frente a la consulta, del mismo modo que también va a variar los sentimientos que lleven al paciente a la consulta. No es lo mismo un paciente asustado porque tiene un síntoma importante, dolor, una lesión, algo que le causa una preocupación, que un paciente que va a, como mencionaban antes, una consulta por nutrición porque quiere mejorar algún estado nutricional o quiere subir o bajar de peso, etcétera, etcétera, que alguien que hace un prelaboral. O sea, hay distintas circunstancias, o que alguien que es traído a la consulta, como pasa muchas veces en las adicciones, en los trastornos de personalidad, donde la persona puede tener poca conciencia de enfermedad y tiende a lo mejor a rechazar la consulta, ¿sí? O sea que todas estas situaciones van a generar una situación que en cada oportunidad es única y distinta. Y se espera que el médico pueda tener la plasticidad para adaptarse a esas distintas situaciones, por supuesto que dentro de ciertos límites. Los seres humanos tenemos mayor o menor plasticidad, pero evidentemente no podemos adaptarnos a todo y puede haber situaciones en las cuales no sintamos que podamos funcionar tan adecuadamente. Ahí dice el primer acto de tratamiento es dar la mano al enfermo, ¿no? Hay toda una cuestión que tiene que ver con la actitud del médico frente al paciente, su receptividad frente al paciente, porque de alguna manera el dar la mano es recibirlo,
¿sí? Hoy en día es muy común, seguramente a algunos les habrá pasado ir a un consultorio y que el médico ni siquiera se levante de la silla y a veces ni siquiera mire al paciente. Entonces, obviamente que el tipo de relación interpersonal... ¿Eh? ¿Decías, Liz? Ah. Todas las veces que fui a alguna clase, nunca den la mano. Nunca vi que den la mano. Nunca viste que den la mano. Claro, ahora con la pandemia es menos probable que den la mano, por ellos y también porque muchos pacientes prefieren no ser tocados, ¿no es cierto? Pero en realidad uno se pregunta de qué forma uno recibe a un paciente. Esto nos ha cambiado totalmente, pero a veces, digamos, la pandemia puede impedir que le demos la mano, que saludemos físicamente al paciente, pero lo que no nos va a impedir es poner un gesto de receptividad hacia el paciente, de bienvenida, ¿sí? Que por ahí, si no hay un interés, no va a aparecer. Obviamente que cuanto peor nos sentimos y más necesitando estamos de ayuda y de protección, vamos a atribuirle al médico un lugar de mayor poder, de mayor conocimiento, de mayor sabiduría, y vamos a depositar en él como esta expectativa de que tiene en algún punto dominio sobre la vida y la muerte, ¿sí? Capaz que le sucedió, y es muy común, que alguien se siente horrible y cuando llega al consultorio, se sienta en la sala de espera, se le pasaron todas las molestias, ¿sí? A veces por susto, como en el dentista, pero también está la tranquilidad que da a saber que se va a recibir atención, ¿sí? Digamos, el hecho de que el médico tenga acceso al cuerpo del paciente y a la intimidad del paciente es muy fundamental, porque de alguna manera remueve cuestiones históricas de la vida, como dice la manipulación materna, los cuidados maternos, por ejemplo, y también denota interés. Si ustedes van, esto es muy común verlo en las diferentes generaciones de médicos, si ustedes van a un médico mayor, es muy probable que los oculte, les tome la presión, los revise, se siente y mire con tranquilidad los análisis, les toque la panza. Probablemente si van a un médico más joven, que tiene una sobrecarga, que tiene que atender muchos pacientes, etcétera, 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 lo derive. Si tienen síntomas respiratorios, al otorrino, al neumonólogo, si tienen síntomas digestivos, al gastroenterólogo, y probablemente no los toque. Yo me acuerdo, un tío mío que era pediatra en el Hospital Pirovano hace muchos años, decía que eran médicos legistas porque miraban al paciente de lejos, ¿sí? Era una broma que él hacía, pero además esta cosa del pediatra que tiene una cercanía tan fuerte con el paciente, era como muy, muy impactante ver la evolución de la medicina. Perdón, pues se me va Bueno, entonces decíamos, la disponibilidad hacia el paciente, por un lado, el hecho de que el paciente sienta que uno tiene todo el tiempo del mundo para él. Obviamente que uno no tiene todo el tiempo del mundo para el paciente, como no lo tiene para nada, y muchas veces tiene muy poco tiempo, pero esa actitud se siente. Y muchas veces en consultas de 10 o 15 minutos, no hace falta que la consulta dure 2 horas para que el paciente sienta que el médico estuvo disponible para él, ¿sí? Lo que uno le va a decir, lo que hablábamos antes, ¿sí? Muchas veces es muy común que los médicos, en la necesidad de mostrar sus conocimientos, de anticiparse, en la preocupación que tienen y la sensación de responsabilidad o por un montón de cosas, hablen de más, digan cosas que por ahí no es necesario decir, ¿sí? Entonces siempre es importante preguntarse si lo que uno va a decir es útil y es necesario. Si lo que uno va a decir es cierto, ¿sí? Si uno va a dar un diagnóstico, estar totalmente seguro de ese diagnóstico. Muchas veces el paciente no espera que el médico le aclare todo de golpe, sino que espera a lo mejor unas palabras, alguna orientación de qué es lo que está pensando. Muchas veces no sabemos y tenemos que ver y tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces es importante no sentir que uno tiene que poner
digamos, ya dar una respuesta, porque muchas veces no va a ser útil, no va a ser bueno y no va a ser cierto. Y lo de desinteresado, bueno, claramente toca con la ética médica. A veces es la necesidad narcisista de mostrar que uno sabe un montón, entonces le dice, bueno, pero podría ser esto, podría ser lo otro, podría ser aquello, y con eso lo único que consigue es que el paciente se asuste. ¿Mm? Y a veces el interés pasa por cuestiones mucho más mundanas, dinero, etcétera. Vaya y hágase los anteojos con esta óptica porque son los mejores del planeta, ¿sí? O compre tal marca porque las demás marcas yo no le puedo garantizar que sean buenas, ¿sí? Son cuestiones que tocan mucho el tema ético, ¿no es cierto? Prestar atención a los gestos del paciente, porque muchas veces transmiten mucho más que las palabras. No sentir que hay que llenar el silencio hablando, darle espacio al paciente para que pregunte, porque muchas veces la duda del paciente o la preocupación del paciente no es lo que nosotros suponemos, ¿sí? A veces el paciente, lo que le interesa, por ejemplo, del diagnóstico es qué implica, qué consecuencias implica, o lo que le interesa de un estudio es si duele, si es muy invasivo, ¿sí? Por ahí no necesita grandes explicaciones técnicas, sino más que nada ese tipo de información, pero hay que darle el espacio porque a veces lo que le preocupa ni siquiera se nos ocurre, ¿sí? Y por otro lado, el tema de tener una visión realista de la función del médico. Muchas veces, sobre todo en personas dependientes, aparece como, bueno, el médico sabe todo, yo le voy a preguntar qué tengo que hacer con tal cosa, ¿sí? Conviene resistir la tentación de responder a algo que no sea específicamente la competencia de uno, ¿sí? Porque muchas veces esa pregunta no tiene que ver con la parte médica, tiene que ver con cuestiones interpersonales, etcétera, y nuestra opinión es tan válida o tan inválida como la de cualquiera. Entonces, por ahí ser conscientes de eso y de hasta dónde podemos aportarle algo valioso al paciente o no, ¿sí? Bueno, eso, ahí está. Bueno, tema de los estudios complementarios, ¿no? Lo que decíamos antes, aclarar las dudas, no hace falta explicarle demasiado de cómo funciona esto, aquello, lo otro. Lo que el paciente quiere saber es el grado de invasividad, si duele, qué es lo que, para qué sirve, por qué es importante hacerlo, si hay otra alternativa, ¿sí? Muchas veces los pacientes tienen que hacer un estudio desde el punto de vista médico, pero no se animan a hacerlo, por ejemplo, por distintas circunstancias. A veces es importante escuchar, despejar las dudas, dar la opinión médica. Uno no puede obligar a que el paciente haga lo que no quiere hacer, pero sí puede decirle cuál es su mejor opinión al respecto, ¿no es cierto? Muchas veces esto de no reemplazan el tiempo dedicado al paciente, muchas veces en el apuro de tener que atender se piden muchos estudios complementarios como para que el paciente no sienta que se va con las manos vacías, ¿sí? Y la verdad es que una cosa no reemplaza a la otra. ¿Mm? Del mismo modo, la comunicación del diagnóstico tiene que ser clara, acorde al lenguaje y a la comprensión del paciente. Darle espacio al paciente para que nos pregunte lo que quiere al respecto, y también saber que a veces, como decíamos antes, no sabemos, no podemos dar un diagnóstico, y que a veces simplemente decirle al paciente, mire, vamos a hacer tal y tal cosa, nos va a orientar en alguna medida, o mientras tanto podemos usar esta medicación como para aliviar los síntomas, aunque todavía no esté del todo claro la causa. O sea, a veces no hace falta demasiado, sino simplemente que el paciente sepa que estamos pensando en el cuadro y que estamos buscando orientarnos, ¿sí? A ver. Bueno, se habla de los niveles de la relación médico-paciente. Básicamente, Farer, que es quien hizo el apunte, habla de dos niveles de relación médico-paciente. Uno que es el nivel técnico o instrumental, que es toda la, digamos, la técnica médica. La semiología, que es el estudio de los signos y síntomas, ¿sí? Escuchamos al paciente, lo observamos, lo revisamos, lo ocultamos, percutimos,
bueno, lo que fuera. Pedimos estudios complementarios, análisis de sangre, electrotomografías, etcétera, etcétera. Elaboramos en base a nuestra experiencia, nuestros conocimientos, el pensamiento científico y le vamos a brindar un diagnóstico y un tratamiento. Esa sería la parte técnica o instrumental de la consulta y de la relación, ¿sí? Pero esa parte técnica o instrumental se da en un clima que es la relación interpersonal, ¿sí? Es como si fuera el telón de fondo, hasta por ahí no más de fondo, en el cual se desarrolla el nivel técnico, ¿sí? ¿Se entiende? Esa relación interpersonal va a tener que ver con ambos, está dada por ambos miembros y puede tanto ser favorable a la finalidad terapéutica y de cuidado del paciente, como puede ser perjudicial y distorsionante de la misma, por una serie de fenómenos que se producen y que es importante entender, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la relación interpersonal o el nivel de relación interpersonal tenemos dos tipos de aspectos, aspectos conscientes y aspectos inconscientes, ¿sí? Los aspectos conscientes tienen que ver con la relación real entre dos personas, ¿sí? Cualquier persona que establece una relación con otra va a tener claro qué le cae bien de esa persona, qué no le gusta, qué tipo de persona le parece que es, cómo se desenvuelve, etcétera, etcétera. También está la empatía, la capacidad que tenemos los seres humanos en ponernos en lugar del otro. Tanto el médico en lugar del paciente, como muchas veces el paciente en lugar del médico, ¿no? Y lo que se llama la alianza terapéutica, que es justamente ese acuerdo, esa especie de acuerdo tácito entre los dos para trabajar con el fin de lograr un buen resultado de esa relación, que es la curación, la mejoría, el diagnóstico, lo que fuera. Y por otro lado están los aspectos inconscientes, la transferencia y la contratransferencia. Estos fenómenos fueron descritos por Sigmund Freud a fines del siglo XIX, no, del siglo, perdón, estoy perdida con los siglos, del siglo, hacia fines del 1800, principios de 1900, del siglo XX, principio del siglo XX, ahí está. Donde él describió una serie de fenómenos que empezó a ver que surgían en la relación con sus pacientes. ¿Alguien sabe qué es la transferencia? Es como la relación que se forma entre el profesional y el paciente. Es una parte de la relación, precisamente la parte inconsciente, pero sí, tiene mucha incidencia en la relación. ¿Alguien puede comentar algo más? ¿Tiene alguna idea? Es cuando proyectas tus sentimientos hacia el médico o a la persona que te atiende. Viceversa. Bien. ¿Sabés qué sentimiento? ¿Cómo? Y del otro lado también, o sea, los médicos también proyectan sus sentimientos y pensamientos hacia el paciente. ¿Sabés Yo qué agregaría sentimiento? deseos. Deseos. Y esos pensamientos y deseos son lo que pensamos y deseamos y tenemos claro, o de dónde vienen. No sería Vienen de nuestro inconsciente, sí. Profesor, Es verdad, ¿sí? cuando uno está... Ahí se Cuando daría en uno... este caso, ¿Cómo? está anestesiado. Ay, O sea, no te este estoy caso se escuchando. daría más cuando uno está anestesiado. ¿Cuando no es qué? Cuando uno está anestesiado. Cuando está anestesiado,
A ver, no entiendo bien, perdóname, no entiendo la pregunta. Claro, o sea, el aspecto inconsciente. Sí. Ah, ahí entiendo, no. Está bien lo que preguntas. En general decimos que cuando alguien está anestesiado o por algún motivo muy grave está inconsciente, ha perdido la conciencia. Como vamos a ver en las próximas clases, Sigmund Freud desarrolló un concepto del psiquismo, del aparato psíquico, en el cual hay una instancia que es el inconsciente, donde hay guardadas cosas que no tienen fácil acceso a la conciencia, pero que de todas maneras influyen en nuestra conducta. ¿Sí? Él lo llamó inconsciente, como decía Flavio recién, se lo suele también mencionar como subconsciente, pero en realidad no se refiere a ese estado alterado o patológico de la conciencia en que la persona perdió el conocimiento, sino que se refiere más bien a una parte del aparato psíquico donde se guardan cosas que están reprimidas, que no tienen un acceso fácil a la conciencia, pero que de todas maneras influyen en nuestros actos, ¿sí? Igual lo vamos a ver más en detalle en próximas clases eso. ¿Se entiende mejor, Liz? Bueno, espero que sí. ¿Será? ¿Se entiende mejor? En realidad, Claudia, creo que en la próxima clase, ¿no? En la próxima clase. Bárbaro. Genial. Estos pensamientos no sí. hacen como referencia a construcciones que tenemos ya como absorbidas, a pensamientos que se crean, no sé, a nivel social sobre la función de un médico, la función de un paciente, o cómo un médico debe actuar, cuál es el rol de un paciente o el rol del médico. ¿No sería eso como la proyección de sentimientos? Tienen que ver con experiencias mucho más primitivas y tempranas en la vida, sobre todo con las figuras parentales, con las figuras significativas de la vida. Uno lo puede pensar, digamos, desde el punto de vista freudiano, en la actualización, o sea, se vuelven actuales deseos e impulsos inconscientes que surgieron en relación a las figuras parentales y que son desplazados o proyectados o transferidos más propiamente a la figura del médico, por la asimetría que muchas veces se experimenta en esa relación. Uno también lo puede pensar, quizá menos clásicamente, como patrones de relación. Uno establece patrones de relación con sus padres, o mejor dicho, sus padres establecen patrones de relación con la persona, con los niños, que después tienden a repetirse en otros vínculos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la transferencia, esos pensamientos y deseos inconscientes se vuelven actuales depositándose en la figura del médico, ¿sí? Si una persona ha tenido padres amorosos, contenedores, cuidadosos, probablemente su expectativa inconsciente y su disposición inconsciente va a ser encontrar lo mismo en el médico. ¿Se entiende? Si por el contrario la persona ha tenido padres violentos, abandónicos, desvalorizadores, también puede suceder que eso esté depositado en la figura del médico. Entonces el paciente va a actuar defensivamente o agresivamente, ¿sí?, con el médico, y el médico no va a entender por qué sucede eso. Entonces, ¿sí? O solo en la consulta, no, vos tenés razón, se va a dar en otras situaciones también. Permanentemente los seres humanos transferimos los unos a los otros. Como se lo puede entender como una distorsión de estos contenidos que están en el inconsciente, y también se lo puede entender como una forma de acercarnos a los objetos desconocidos, ¿sí?
porque de alguna manera tratamos de inferir aún inconscientemente con qué nos vamos a encontrar, pero sobre todo cuando las experiencias tempranas de la vida han sido difíciles, es más probable que esa transferencia distorsione las relaciones, ¿sí? Porque la expectativa tiende a ser inconscientemente negativa. La persona no es consciente de eso, no es que va y dice seguro que este va a ser un jodido, a veces sí, pero no necesariamente, y sin embargo actúa de una forma que a veces ni él mismo entiende por qué. Puede ser competitivamente, agresivamente, desvalorizatoriamente, puede ser con temor, ¿sí? Por supuesto, lo que vos decías, Agustín, influye también, toda la experiencia y las relaciones que ha tenido con otros médicos influyen, pero de una manera mucho más consciente. En cambio, esto forma parte de lo inconsciente. A la vez que el paciente transfiere, el médico también puede transferir, ¿sí? Supongamos que el médico tiene un paciente, no sé, de su edad, que percibe como más exitoso y a lo mejor entra en una rivalidad como podría haberle sucedido con un hermano, por ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo, puede haber 10.000 los que se les ocurra, pero digamos que el médico también puede tener una transferencia hacia el paciente, por eso es importante que cuando el médico siente que ciertos sentimientos o ciertas actitudes hacia un paciente no se justifican o que se repiten con varios pacientes, consulte, porque puede haber un aspecto propio transferencial que no está registrando. Ahora bien, ¿qué es la contratransferencia? La contratransferencia es la respuesta del médico o terapeuta a la transferencia del paciente. ¿Sí? No es la transferencia del médico, es la respuesta a la transferencia del paciente. ¿Se entiende la diferencia? Si el paciente llega hostil, por ejemplo, el médico no va a entender por qué, pero es probable que se enoje. Ese es un sentimiento contratransferencial. Si el paciente es un paciente que se victimiza, que a él siempre todo le sale mal, que siempre está mal, que todo es terrible, probablemente el médico al principio sienta pena y después empiece como a fastidiarse con ese paciente. Ese es un sentimiento contratransferencial. Y es muy importante que el médico tenga conciencia de ese fenómeno, porque si no, el sentimiento contratransferencial puede llevarlo a que actúe la contratransferencia sin darse cuenta, ¿sí? Que trate mal al paciente, que le eche flip, digamos, que trate de sacárselo de encima, etc. Y en realidad muchas veces el ser consciente de eso también hace que no la pase tan mal, ¿sí? Porque que un paciente a lo mejor tenga un trato inadecuado, nos desvalorice o esté hostil, no es algo agradable y cómodo. Si uno puede verlo como un fenómeno transferencial, probablemente se sienta más preservado de esa conducta del paciente, ¿sí? Pueda entender un poco mejor. Obviamente que en el contexto psicoanalítico, en el contexto terapéutico, el terapeuta utiliza eso para entender mejor al paciente y lo trabaja con el paciente. Pero en el contexto de la clínica o de cualquier otra especialidad, no es esa la tarea, pero sí es importante ser consciente de esos fenómenos justamente para evitar en lo más posible las distorsiones que puede haber dentro del clima interpersonal, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? Yo tengo una duda. Y yo tengo una duda. Dígame. Hacer aquí Escucho, doctora. La transferencia es netamente inconsciente y la contratransferencia tiene que ser consciente. No necesariamente, puede ser inconsciente. Y de hecho, probablemente empiece en forma inconsciente, ¿sí? Pero se puede tomar conciencia de ambas, ¿sí? Ahora te contesto todavía. Se puede ser consciente de esa contratransferencia porque en general generalmente la contratransferencia molesta más cuando empieza a ser incómoda.
digamos, los sentimientos transferenciales también pueden ser positivos, de afecto, de confianza, etcétera. ¿Mm? Entonces, cuando son positivos no molestan. Freud en un momento interpretó que los afectos eran una transferencia positiva, incluso el enamoramiento, y la hostilidad era una transferencia negativa. Después se planteó que posiblemente el enamoramiento era una transferencia negativa también por el hecho de que no permitía avanzar y llegar, digamos, a la finalidad deseada, sino que funcionaba como una distorsión. En realidad todo sirve, todo nos informa sobre lo que pasa en el interior del paciente, pero en su origen tendería a ser inconsciente. Lo que pasa que es más fácil que la contratransferencia sea consciente porque no está encubriendo sentimientos reprimidos del médico, sino su reacción a los sentimientos reprimidos del paciente, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Que queda como sujeto a lo que haga su paciente, pues, ¿no? Exactamente. ¿Catalina? Sí, yo no entiendo, o sea, ¿cómo el médico se daría cuenta que el paciente, no sé cómo se dice, si transfiere sentimientos? O sea, porque puede ser que el paciente sea hostil porque es, no sé, su forma de ser, o que sea malhumorado, que conteste mal. ¿Cómo el médico se da cuenta de que son sentimientos reprimidos? Mira, no importa si son sentimientos reprimidos o no, o sea, seguramente va a haber un poco de todo, incluso en las personas que son hostiles en su manera de ser, están mostrando un patrón de relaciones. Entonces, no pasa tanto porque el médico se dé cuenta que se trata de un sentimiento reprimido, sino que pueda ser consciente de lo que ese paciente le genera. Claro, hay veces, Claudia, que esto a los médicos se les escapa un poco por estar concentrado en su tarea. Yo les cuento algo, una experiencia que me pasó en el Hospital Lanari. ¿Cuál era el nombre del...? Bueno, no importa. Un jefe de sala me dice, mira, tengo una paciente, tenemos una paciente que se queja permanentemente del dolor en las manos. Ya le hicimos de todo, te lo paso, Landy era, te lo paso. Me dice. La frase es muy curiosa, ¿no? El te lo paso, porque muchas veces los médicos, cuando se les termina el libreto de la técnica, digamos, nos transfieren, nos pasan, ¿no? El paciente no sabe mucho a qué nos dedicamos, pero, digamos, cuando algo acá piensan que tenemos algo mágico, entonces nos lo arrojan, ¿no? Entonces te lo paso a esta paciente, que era una chica. Bueno, estuvo un tiempo en tratamiento, básicamente estaba enamorada del médico y buscaba cualquier excusa para no dejar de ir y no continuar esta relación. Ahí la transferencia de la paciente funcionaba en forma negativa al respecto del tratamiento, porque ocupaba un tiempo que podía ser dedicado a otro paciente, digamos, no había nada terapéutico. Y al médico, que es muy normal, se le puede pasar a todos, no se dio cuenta de esto, ¿no? Nosotros, como psicólogos, estamos muy atentos porque básicamente trabajamos con los componentes transferenciales, positivos, negativos y todo, es el elemento de trabajo, digamos, para nosotros en las neurosis en principio, que sería la norma, ¿no? Básicamente, en principio, todos seríamos un poco neuróticos. Quería contarles esta anécdota porque era real. Muchas veces uno cuando escucha estas cuestiones piensa que qué raro, esto no sucede. Y sin embargo, bueno, es un caso real. Sí, es mucho más frecuente de lo que uno puede suponer. Y Tobías preguntaba si así como como el paciente tiene una transferencia y el médico reacciona contra transferencia, eso puede ir en un sentido inverso, que el médico tenga una transferencia hacia el paciente y el paciente reaccione contratransferencialmente. En realidad sí, eso puede pasar. Lo que pasa es que los términos de transferencia y contratransferencia básicamente se utilizan por consenso para la relación médico-paciente, terapeuta-paciente, analista-paciente.
Pero sí, en rigor eso es perfectamente posible y pasa todo el tiempo entre todas las personas, ¿sí? Lo que pasa es que el tema es que estos vínculos, la relación médico-paciente, la relación terapeuta-paciente, son vínculos que refieren mucho a los vínculos tempranos, justamente por lo que decíamos antes, porque el médico, el terapeuta están puestos en un lugar del saber, del supuesto saber, se dice, hay conocimientos que tienen y que el paciente no tiene, y que en algún sentido, como decíamos antes, proyecta aspectos buenos y poderosos, y eso genera una asimetría. Lo que vos decías antes, y que está acá en esta diapositiva, qué sé yo, ya antes eran filminas, transparencias, yo soy del año verde, que está en esta imagen, estaba lo que vos decías antes, Catalina, los rasgos de carácter, ¿sí? Estilos de vínculo que tienden a ser más rígidos todavía y que se repiten con todas las personas. Algunos autores lo llamaron transferencia generalizada. Yo no sé si es muy exacto el término, ¿sí? Pero de alguna manera describe patrones de relación que son rígidos, ¿sí? Personas que a lo mejor tienen rasgos de personalidad o trastornos de personalidad, por los cuales se relacionan siempre de la misma forma con todo el mundo. Y por supuesto, el médico también puede tener estilos de personalidad patológicos y también ser rígido en su modalidad de relación, y es importante que esté atento a eso también, porque a lo mejor necesite ayuda, no solo para la relación con los pacientes, sino para su propia vida cotidiana y relaciones interpersonales, familiares, etcétera, ¿no? Seguimos. Bueno, un par de comentarios acerca de otros enfoques teóricos que simplemente para que los conozcan. Uno es la teoría de la comunicación humana. Es una formulación teórica que tiene muchos años y que realmente tiene cosas muy interesantes porque pone su atención en la forma en que los seres humanos nos comunicamos, ¿sí? Plantea justamente que médico y paciente son una unidad, un sistema de comunicación, un receptor, una emisión. El paciente tiene los síntomas, señales internas que va a tratar de interpretar y transmitirle al médico, y el médico va a tratar de significar esto, puede retroalimentar en una forma adecuada la información que el paciente le da o inadecuada. Y toma en cuenta los dos niveles de comunicación que tenemos los seres humanos, que son el nivel digital, digamos, el nivel simbólico, el nivel de las palabras, y el nivel analógico, que es el nivel concreto de los gestos, por ejemplo, de los gestos faciales, de las actitudes corporales, las expresiones, etcétera. Entonces, es importante, por ejemplo, observar la concordancia de ambas modalidades de comunicación, que, por ejemplo, lo que una persona dice coincida con los gestos y la actitud física que tiene. Sí, a veces alguien pretende que está muy tranquilo, pero uno ve que se está retorciendo la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces son las cosas. Darío, sí. Sí, quería comentar algo de la teoría de la comunicación en la cual trabajó Václavic en relación a la transferencia también, pero lo podemos pensar en el sentido amplio, ¿no? En la teoría de la comunicación se maneja por axiomas, ¿no? Axiomas. Y uno de esos axiomas tiene que ver, habla de que la comunicación humana tiene dos aspectos, uno de contenido y otro relacional, ¿no? El aspecto de contenido es lo que yo quiero transmitir, por ejemplo en una clase, ¿no? Quiero transmitir un contenido teórico de algo. El aspecto relacional tiene que ver a qué tan bien nos llevamos, ¿no? Qué tan buena onda tenemos, qué tan simpáticos nos percibimos uno con otro. O, llevado al extremo, sí, estamos en un periodo muy bueno, pensemos en la pareja ahora, que esto sucede mucho. Si estamos en un periodo muy bueno o si estamos peleados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Václavic? Vuelvo, aspecto de contenido, aspecto relacional. Él dice, tal que
el más importante de los dos es el aspecto relacional, porque estando mal en la faz relacional, es muy difícil y casi imposible ponerse de acuerdo en la dimensión de los contenidos. Entonces, llevándolo al trabajo médico, la transferencia es muy importante, porque es lo que nos va a permitir llegar con los aspectos de contenido, que tienen muchas vicisitudes y que vamos a ver en la cursada. Bueno, a todos, Claudia especialmente, me voy, vos ya lo sabés, por el tema de la vacuna, y nos vemos la semana que viene, quizás continuando y comenzando con algo de psicoanálisis. Los saludo a todos y los dejo. Chao, Darío, gracias. No, gracias, Darío. Bueno, interesante, digamos, es muy interesante la teoría de la comunicación, esto que comentaba Darío, y cómo muchas veces esto genera contradicciones y cortocircuitos comunicacionales. No, había un ejemplo gracioso que ponían los teóricos de la comunicación, que era un cartel que dice, no lea este cartel, ¿sí? Entonces, el contenido es contradictorio con el nivel relacional, ¿sí? Y no hay forma de resolver esa contradicción, esa disonancia, ¿sí? Y muchas veces lo vemos en las relaciones humanas, gente que parece que hablara distintos idiomas, en la pareja, como dice Darío, es muy, muy común eso. Otra de las teorías interesantes a tomar en cuenta es la teoría de los roles sociales, ¿sí? Los roles son un conjunto de expectativas que la sociedad tiene con respecto a una persona según el estatus que esta persona ocupe, ¿sí? El estatus justamente es el lugar que ocupa en la sociedad de una persona, y tanto los médicos como pacientes tenemos ciertas expectativas de rol, ¿verdad? Tenemos como en nuestra mente, acorde a nuestra cultura, ciertas expectativas de cómo tiene que manejarse un médico y de cómo tiene que manejarse un paciente. Y esto implica algunos derechos y obligaciones. Para el paciente, el derecho a recibir atención, el derecho a ser eximido de sus responsabilidades mientras está enfermo, y a la vez la obligación de colaborar en su cura, de tener el deseo de curarse, que es lo que permite formular la alianza terapéutica que mencionábamos antes. Y por otro lado, en el médico, el derecho a la formación, que le va a dar una determinada competencia y que le va a permitir tener como acceso a la intimidad del paciente, a los secretos del paciente, al cuerpo del paciente, a la vez que le carga la obligación de confidencialidad, de desinterés, de orientación a la comunidad y de lo que se llama neutralidad afectiva. Es decir, no juzgar al paciente, no pretender situarse en el rol de juez, y por otro lado también no pretender situarse en el rol de amigo o de, digamos, en un rol demasiado cercano que le quite neutralidad, ¿sí? Esto es simplemente para que sepan que estas teorías existen. Ahora, dentro de ese dibujito que hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? El nivel técnico, el nivel interpersonal como clima, el médico y el paciente, vamos a tener otros participantes que pueden estar presentes o no, pero que de todas maneras forman parte de la relación médico-paciente. Uno de ellos, y muy importante, es la familia del paciente, ¿verdad? La familia está siempre presente. En el caso de los chicos y los adolescentes, en forma concreta y directa, están los padres o la madre, el padre, siempre va a haber alguien. Pero en el caso de los adultos, la familia está presente indirectamente a través de las creencias y de los valores que nos ha inculcado, de las creencias con respecto a la salud y la enfermedad, de las valoraciones que puede hacer o no del médico, ¿sí? En la especialidad de psiquiatría es muy común. Ahora un poco menos, hace unos años atrás era hiperfrecuente que la gente le dijera al paciente, pero ¿por qué tomás todas esas porquerías? Ponele onda, vos tenés que salir adelante, con eso te vas a intoxicar, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual, en el caso de los pacientes graves que necesitaban medicación, las cosas se complicaban mucho más, ¿no? ¿No es cierto?
pero tanto a favor como en contra, la familia siempre va a influir. Y básicamente, en cuanto a la prevención, la familia es importantísima porque difunde una cantidad de conductas que pueden ser muy, muy valiosas en cuanto al cuidado y a la prevención de las enfermedades, ¿no es cierto? Por otro lado, indudablemente la familia se va a ver afectada por la enfermedad del paciente y eso también es algo a tomar en cuenta. Obviamente, según el rol que ocupe el paciente dentro de la familia, va a ser la afectación que tenga. No es lo mismo que se enferme el padre, la madre, uno de los hijos, que se enferme un abuelo, por ejemplo, no tiene la misma relevancia, por ejemplo, en cuanto al sostén concreto familiar, pero puede tenerla en cuanto al sostén espiritual familiar muchas veces. Entonces, eso también es algo a tomar en cuenta porque indudablemente va a volver sobre el paciente. Esto nos lleva un poco a esta cuestión de que la clínica es multidisciplinaria, que uno cuando hace clínica no mira una sola cosa o un solo nivel de la cosa. También el médico tiene un contexto que va a ser su propia familia, por un lado, que lo puede acompañar, que lo puede sostener a través de las dificultades, que puede aportarle cuidados y acompañamiento a través de los sacrificios y los esfuerzos de la vida, o por el contrario, puede ser una carga, generarle más estrés, no ayudarlo o perjudicarle en sus esfuerzos, que también le va a impartir una cultura con respecto a su propio rol como médico, a la sociedad, a la vida y la muerte, ¿sí? La forma de afrontar todas las cosas que le va, le va presentando la vida al médico en su tarea, ¿no? Por otro lado, tiene una determinada formación. La universidad, nuestra universidad, sigue siendo una universidad que tiene una formación muy apuntada a lo humanístico. Otras universidades que tienen distinto tipo de formación, acorde muchas veces al lugar donde están, porque indudablemente una carrera no está despegada del lugar y de los problemas del lugar en que se presenta. Entonces, obviamente, la formación no va a ser la misma acá que una facultad en otro punto, en el norte, en el noroeste del país, donde las necesidades, tanto médicas como de infraestructura, etcétera, no son las mismas, ¿sí? Entonces, cada escuela médica tiene una determinada orientación y determinados objetivos. Si ustedes miran los objetivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, van a ver el tipo de formación que busca, que no va a ser el mismo que si leen el de otras universidades de otros lugares del país o de otros lugares del mundo, ¿sí? Por otro lado, el médico va a tener una pertenencia, generalmente. La mayoría de los médicos nos formamos a través de residencias, concurrencias, cursos de especialistas. Ustedes van a ver que cada especialidad tiene características medio particulares en su forma de comportarse y en su forma de relacionarse con los pacientes. Y a su vez, cada lugar de pertenencia tiene características diferentes. Y esto es importante también, porque, no sé, el otro día escuchaba a mi hija comentar, tiene un amigo que está por recibirse de médico, que estuvo haciendo el internado anual rotatorio en servicios de cirugía y que se espantaba un poco de lo que pasaba dentro de los quirófanos. Entonces, en realidad uno se plantea cuál es el tipo de cultura que se les imparte a los jóvenes médicos cuando se forman acerca del cuidado del paciente, de la valoración del paciente, de la consideración del paciente. Yo tuve la suerte de formarme con un jefe, que ustedes van a tener la posibilidad de conocerlo y de escucharlo en algunas clases, con uno de los pocos jefes de servicio de psiquiatría, de salud mental, que es psicólogo, y que jamás en la vida, en más de 25 años que estuve con él, lo escuché hablar mal de un paciente. Nunca, jamás en la vida. Obviamente esto tiene un impacto que no es el mismo que en otro contexto, y es importante que ustedes tomen eso en consideración, porque cuando ustedes se reciban y entren a trabajar en algún servicio, en algún área relativa a la especialidad que les interese, van a estar expuestos a estas influencias. Es importante que ustedes puedan decidir
qué tipo de personalidad profesional quieren desarrollar. Y además del grupo de pertenencia está el grupo de referencia, el que nos gusta, del cual nos gustaría formar parte, por lo que fuera, por los trabajos de investigación que publica, por el prestigio, por la innovación, por lo que hace, por lo que sea. Tenemos también estas referencias que son como un norte que vamos siguiendo, ¿sí? Y un poquito ya para terminar, ya nos falta mucho, aguanten, los sistemas de atención médica, cómo los sistemas de atención médica han cambiado a través del tiempo, ¿sí? De la artesanía de lo que era el médico de familia, el médico del barrio, el médico de cabecera. Hoy en día tenemos una modalidad empresarial prácticamente de la medicina, incluso en las obras sociales, ¿sí? El médico fue pasando de cobrar honorarios a cobrar sueldo, a ser contratado, a cobrar prestaciones, y esto ha ido generando enormes cambios en las características de la atención médica también. El mutualismo fue la primera modalidad de atención médica que salió, digamos que fue posterior a esto del médico de barrio o de la asistencia pública, que era en nuestro país o en nuestra ciudad la forma de brindar atención médica del Estado. El mutualismo tuvo que ver con la gente que se asociaba para asegurarse atención médica, era como que se organizaba la demanda de atención. Por ejemplo, las colectividades, tenemos el hospital italiano, el hospital español, el israelita, ¿sí? O las obras sociales sindicales. Ahí eran los sindicatos que se organizaban para brindar a sus afiliados atención médica. Después lo que empezó a surgir es al revés, la oferta empezó a organizarse y los médicos empezaron a armar cooperativas de servicios médicos para tratar de tener una demanda estable de trabajo y para también de alguna manera poder repartir con otros profesionales sin perder pacientes y sin también tener que atender emergencias todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Surgieron entonces las cooperativas de servicios médicos y finalmente empezaron a aparecer las compañías privadas, prepagas, seguros privados, muchas derivadas de cooperativas médicas que después fueron creciendo y se transformaron en empresas, en grandes empresas. Y que acuerdan los servicios que se van a dar de antemano. Esto evidentemente trajo muchísimos cambios en la relación médico-paciente y en la imagen que cada uno de los participantes tiene del otro y de sí mismo. Los médicos tienen que trabajar más horas porque los pagos que reciben no se corresponden con el grado de responsabilidad que tienen. La relación se torna más impersonal porque el médico muchas veces siente que demasiado hace por lo que cobra, entonces no hay una pertenencia muchas veces y el médico lógicamente va a buscar ir donde pueda recibir una mejor remuneración. El paciente muchas veces se solidariza y siente que realmente el médico está cobrando poco por lo que hace, pero eso en alguna medida también contribuye a desvalorizar la figura del médico. Es difícil encontrar el punto donde el médico no sea una figura de autoridad incuestionable, ni tampoco alguien que trabaja en una fábrica de hacer chorizos, ¿sí? Muchas veces este tipo de situaciones dan excusa para cuestiones que no son éticas, ¿sí? Tanto los copagos no acordados como los retornos de las compañías farmacéuticas, de los negocios, de los centros de diagnóstico, de los negocios de ortopedia, de óptica, etcétera, etcétera, ¿sí?
Muchas veces esta necesidad de ver muchos, la verdad es que es una locura, hay algunos lugares, consultorios, donde los médicos les citan un paciente cada 15 minutos, yo me acuerdo en el hospital incluso, que antes no sucedía eso, empezaron a citarles cada 15 o 20 minutos, y los médicos decían, viene un paciente de PAMI, y tarda 15 minutos en desvestirse, ¿cómo puedo yo evaluar bien a un paciente en 15 minutos? Y tienen toda la razón. Hay médicos que despachan a los pacientes sin darles bola. Eso es verdad. Muchas veces los médicos en el apuro tratan de sacarse el paciente de encima, y cuando el médico empieza a estar quemado, una de las cosas que empieza a sentir es que en realidad el paciente es una molestia, que quiere que consulte rápido y se vaya y le pague y se terminó, por ejemplo. Pierde el placer, la gratificación, el interés en hacer su trabajo. Por otro lado, tanto en el paciente como en el médico aparece esto de que, bueno, pidamos estudios, total, con lo que pago todos los meses, o con lo que me paga, que por lo menos paguen los estudios, ¿sí? Entonces empieza a haber una tercera parte en la relación médico-paciente, que es la institución, la obra social, la prepaga, etcétera, etcétera, y que forma parte muchas veces tanto favorablemente, porque hay pacientes que dicen, sí, la verdad que a mí, me acuerdo de un paciente que tuvo una intervención muy importante, tuvo un cáncer de laringe, lo tuvieron que operar 2 veces, fue muy bien atendido, etcétera. El paciente, por ejemplo, no quiere que le haga las consultas para reintegro, porque dice, ya me pagan un montón de cosas, no me parece, dice el paciente, ¿sí? Pero en otros casos es un problema a veces conseguir lo que el paciente necesita, que se lo den, hay que hacer movimientos, amparos, papeles, etcétera, ¿sí? Bueno, el hospital público, lo que significa para nosotros el hospital público, para los médicos, sigue siendo, a pesar del desprestigio, el lugar de referencia, de formación, de intercambio, de aprendizaje. Para nosotros es muy importante, y es importante que tengamos en mente que para el paciente el hospital no significa lo mismo. Para el paciente es un lugar que da miedo, hay una pérdida de identidad. Cuando el paciente entra a un hospital deja de ser quien es, está despojado de sus atributos sociales, ¿sí? No importa si es un verdulero o un ingeniero, es lo mismo, si es una mamá que cuida a sus hijos o una gerenta, no importa, ¿sí? En el hospital todo el mundo parece estar en el mismo rol, y se aliena, queda alienado de su lugar, de su libertad, no puede controlar sus horarios, no puede tener visitas cuando lo desea, o sea, está como sometido a un régimen externo, tiene que enfrentar situaciones que lo asustan, que le duelen, que le dan miedo. Entonces es muy importante saber que el paciente internado es una persona que ya tiene un nivel de estrés y de sufrimiento que es mayor al que tendría si estuviera fuera del hospital. Florencio Escardó, un pediatra argentino, hace muchos años describió el hospitalismo, ¿sí? Que es esta pérdida de la familia y de las cuestiones de personalidad propia en el medio hospitalario o en el medio institucional, y que impacta a todos los seres humanos, pero impacta muchísimo más a los niños, ¿sí? Que pueden desarrollar cuadros que directamente pueden llevar a la muerte. Empiezan con apatía, con aislamiento, con pérdida del apetito, no dejan o lloran todo el tiempo o dejan de llorar y reaccionar, y pueden llevar a la desnutrición y la muerte estos cuadros si son muy severos. Esto tiene que ver, en el caso de los niños muy chiquitos, con la falta de figuras de cuidado continuas, constantes, que le permitan desarrollar un sentimiento de seguridad y de confianza, ¿sí? En el caso de los adultos, las reacciones que pueden aparecer ante la hospitalización pueden ser de retraimiento, y uno ve una persona que no habla, que no se comunica, que responde con monosílabos o directamente no responde, o que sea hostil, que se queje, que no quiera dejarse sacar sangre, que no quiera, que se queje de que lo molestan, de que le hacen doler, de que... Hola, profe, ¿cómo estás? Mira, a mí lo que me pasó una vez, a mí no, hoy recién también hablábamos con mi mamá de lo que le sucedió a mi hermano, que ahora tiene 18 años, y él a los 8
Ay, 8 meses, se atragantó con la leche, 13 minutos sin respirar. Y nada, y fue al hospital, que es acá de Boulogne, yo soy acá de San Isidro, y lo llevaron ahí y le dieron un montón de diagnósticos y mi mamá siempre estaba re mal porque le decían un montón de cosas que lo diagnosticaron mal. Entonces, mi abuelo en ese momento era militar, le dice, no, vámonos, y lo llevaron al Garraham. Perfecto. Entró al Garraham, tipo, al nivel del hospital, le dijeron que estaba en estado vegetativo, que no iba a responder, que no se iba a salvar, y así estaba. Y nada, cuando llegaron al Garraham, llegaron y ese mismo día le dijo al cirujano que lo tenían que operar. Y se salvó y estuvo re bien, estuvo como un año internado, pero para hacer observaciones, y re bien, pero es como que siempre en el hospital público lo que le pasó fue que siempre le daban malas noticias. Y por ahí no era El Garraham es público, ¿eh? Sí. Sí, pero es un hospital especializado en niños. Pero era más especialista en lo que es neurología, por ejemplo. No, es que es de primer nivel el Garraham, ha sido un hospital referente desde que se creó. Por y eso. Es excelente, claro. Es muy importante lo que vos decís. O sea, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en el Boulogne dijeron que no había que operarlo, que no se podía salvar, que estaba en estado vegetativo. Y porque en el hospital también de Garraham llegó y hay que operarlo y se salvó y re bien. Y hay mucha diferencia también. Qué terrible, porque muchas personas por ahí no tienen la iniciativa de hacer un cambio, de buscar otro lugar, de buscar otra solución, ¿verdad? Tremendo. Esto que vos decías es importante también, porque, bueno, vos hablabas de que estuvo internado tu hermano muchos meses, seguramente con tu mamá o alguien que lo cuidara. Un cambio que introdujo Florencio Escardó en las internaciones pediátricas fue que los chicos tenían que ser internados con sus madres. Si ustedes van a cualquier servicio de pediatría, van a ver que los chicos están con la mamá. Imagínense lo que puede ser para un chico estar internado fuera del ámbito de su familia, un espanto. Realmente muy penoso. Este tío que yo les contaba, que fue jefe de internación de pediatría, había sufrido poliomielitis. Estuvo cuadripléjico y estuvo internado en el hospital de niños muchos meses. Por suerte se recuperó totalmente, pero él contaba sus experiencias antes de la época de Escardó, de lo que era estar internado en un hospital siendo un niño, estando paralizado además. Las cosas que sucedían las contaba con un tono humorístico, pero realmente uno se imagina algo muy cercano a una película de terror, ¿verdad? Describiendo las reacciones de las familias que yo les comentaba antes, de las personas, perdón, que puede ser retraimiento, la hostilidad, muchas veces la gente desplaza el enojo con su situación al equipo médico, a la enfermería, ¿sí? A veces tiene razón, pero a veces es como uno no puede enojarse con la enfermedad, se enoja con los médicos, se enoja con los enfermeros, dicen que los tratan mal, etcétera. En otros casos, lamentablemente, es así. Otro es la sumisión, ¿sí? A todo lo que le piden, a todo lo que le dicen, no se queja, nada. Y por ahí la más sana, que sería la integración, que es poder establecer alguna familiaridad en el medio ambiente en que se está para poder sentirse lo mejor posible y tener el sostén social, ¿sí? A veces llegan enojados desde la recepción del hospital, sí, es verdad. Es verdad, lo que pasa es que muchas veces también, desgraciadamente, el ámbito, la atención, etcétera, no es lo que debería ser, y eso también es algo que viene de arriba hacia abajo. Uno se da cuenta muchas veces de cómo es la dirección del hospital por cómo atiende la gente. Y en el mismo lugar, curiosísimo, yo estuve 30 años en el mismo hospital, uno puede ver que atienden muy bien o muy mal las mismas personas según la línea que venga de arriba, ¿sí? Porque es como los tratan a ellos también, ¿no? Y finalmente, la relación o cómo trata el médico al paciente o en general cómo es visto el hospital no tiene mucho que ver también con la importancia o cómo se trata también el hospital.
porque no es lo mismo un hospital público que tiene bajos recursos o que no se le presentan los recursos que necesita, a, por ejemplo, la atención que vos tenés en una clínica privada que tiene otros recursos, que se le presta otra atención o otra importancia. O sea, eso también, creo que también compagina con lo que dijo la otra compañera, que hay hospitales que la atención es muy mala, muchas veces, por así decirlo, inconscientemente, también por cómo se lo trata el propio hospital. Y, por ejemplo, el Garraham, que es, como vos decís, de tanta importancia, también tiene esas actitudes por la importancia que se le da. Claro. No, tenés mucha razón. Yo no fui, eso depende de la plata, dice Tobías, y Camila dice sería la misma contratransferencia con la recepción. Claro, yo hablaba más del personal administrativo, no me expliqué bien. Muchas veces cuando hay maltrato hacia el personal administrativo, ese maltrato se deriva en los pacientes, pero lo que vos decís es cierto también. De todas maneras, creo que muchas veces tanto el paciente como el médico son el pato de la boda, porque tanto en el hospital, donde los médicos, los enfermeros, toda la gente, los asistentes sociales se rompen el alma porque hay una cosa vocacional muy fuerte, pero muchas veces el paciente la paga igual por la falta de recursos. Y en otros ámbitos a lo mejor tampoco ganan lo que deberían ganar, quizás están más controlados. Obviamente, como vos decís, en una clínica lo más probable es que te atiendan amablemente, te lleven de aquí para allá, todo bien, pero no necesariamente la atención médica va a ser mejor, ¿sí? Y eso, lamentablemente, nuestros estándares son muy desparejos, muy irregulares. Finalmente, un comentario. ¿Sí? Sí, sí. Es muy verdadero, es muy verdadero. Lo que pasa es que, claro, no necesariamente va a resolver el problema un médico aunque te atienda bien, porque a veces hay problemas que no se pueden resolver, pero sí, hay médicos muy amables que no son buenos médicos, así como hay médicos muy odiosos que son buenos médicos. Lo ideal es tratar de que las cosas vayan de la mano, pero sí, depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Les decía que, bueno, un tema es la forma en que se relaciona el paciente, sobre todo el paciente internado con el equipo médico, pero en general es importante en todos los ámbitos. Muchas veces, o sea, en el paciente internado generalmente se establece que es el residente a cargo, el que le da la información al paciente, lo orienta, lo guía y al que todos los especialistas van a ir a darle la información que tienen, para unificar criterios y para que no se designa, no se divida al paciente en pedazos, porque el paciente es uno entero. Muchas veces el paciente atendido ambulatoriamente va a un especialista, va a otro, va a otro, va a otro, dicen cosas contradictorias, no se ponen de acuerdo, le dicen dígale al doctor que tal cosa. No, es importante saber trabajar en equipo, aunque sea con una notita, estimado colega, tal cosa, le parece, no le parece, porque el paciente no puede mediar entre los médicos. Y le generamos más ansiedad y no lo ayudamos cuando no resolvemos entre nosotros las diferencias, ¿sí? Que son puramente científicas. Por otro lado, muchas veces pasa que el paciente distorsiona y si no nos comunicamos entre nosotros, terminamos con un teléfono descompuesto. Bueno, ¿algún comentario, pregunta, duda? Bueno. Yo quería preguntar, gente, sí. Con respecto a las contratransferencias, ¿qué sería lo adecuado en reaccionar? Por ejemplo, si un paciente viene con una transferencia hostil, mi contratransferencia tendría que ser más como conscientemente de que eso no es personal contra mí. Mira, tu contratransferencia, si el paciente es hostil, es muy probable que sea hostil también, que te den ganas de achurarlo, ¿sí? Lo importante es que vos puedas registrar eso como contratransferencia, porque uno no la puede evitar la contratransferencia, te sale, o sea, te aparece. El tema es no actuarla y saber de dónde viene, ¿sí?
Lo cual no quiere decir que uno no le va a poner límites a un paciente que le falta el respeto, por ejemplo, ¿sí? Uno tiene que poder poner límites porque uno tampoco es un apóstol, ¿sí? Aunque a veces se espere no sé qué cosa, ¿sí? La contratransferencia va a aparecer porque somos seres humanos y resonamos con otros seres humanos, pero el tema es que uno sea consciente de que es una transferencia, que es una contratransferencia, perdón, para poder decidir qué hace con eso, cómo lo usa, que puede ser desde incomprender al paciente hasta ponerle energía, firmeza para poner un límite, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora podemos tratar de una rápida para que se puedan ir. Empezamos así con la última de la vez pasada. Gallardo, Martina, Gaby, Francisco, García María, García Santiago Vini, Gastón, Gastón, Gastón presente, García Santiago, Gastón Retraga, bueno, sí, al final le pregunto a ustedes, ¿se han dado algo? Presente. Bien. Pues fue libros que ya tomé. Interesante. Morón María Carrera.
Presente. Murillo Correa. Presente. Presente. Ojeda Alarcón. Orellana Medina. Octavio Martina. Bien. Octavio Martina. Gracias. Presente. Presidente Ferreira. Acá presente. Luis presente. Otto. Otani. Sí, sí, Bye, bye.